La Primera Guerra Mundial comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. La causa fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Austria, en Sarajevo, en 1914. Esto conllevó la declaración de guerra por parte del Imperio Austrohúngaro a Serbia. Habían dos alianzas, la Triple Entente representada por Francia, Gran Bretaña y Rusia, y la Triple Alianza de las Potencias Centrales representada por Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Más de 70 millones de militares, de los cuales 60 millones eran europeos, se movilizaron y combatieron en la entonces guerra más grande de la historia. Todavía no se sabe con exactitud cuántos murieron, pero aproximadamente 9 millones de soldados y 7 millones de civiles. Tanto en los países vencedores como en los vencidos, las ciudades, fábricas y campos de cultivo quedaron arrasados. La guerra fue muy cara para algunos países, pero en las mesas de negociaciones aún no se encontraba la paz, sino los intereses de ciertos países. La Primera Guerra Mundial supuso el fin de 4 grandes imperios en Europa: el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Imperio Alemán, junto también con el Imperio Ruso. La desaparición de estos imperios significa también el nacimiento de nuevos países, sobre todo en Europa Central, donde podemos encontrar a Austria, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania y Ucrania o Yugoslavia, que más tarde se convertirá en Eslovenia, Serbia y Montenegro. El Tratado de Versalles fue un acuerdo con el cual se puso un fin a la Primera Guerra Mundial y se estableció la paz entre los aliados y Alemania. Este se llevó a cabo en el Palacio de Versalles, París. El Tratado de Versalles obtuvo dos procesos de firma, una primera que fue el 11 de noviembre de 1918, en donde solo se firmó el armisticio para darle fin a la guerra, y una segunda que fue el 28 de junio de 1919, donde se firmó el acuerdo definitivo. No obstante, el tratado puso en práctica el 10 de enero de 1920. Este estaba estructurado por diferentes artículos y cláusulas territoriales, así como militares, morales, políticas, económicas y laborales. Se encontraba en francés, alemán e inglés y su impulsor principal y depositario fue el gobierno de Francia. Uno de los puntos más importantes del tratado consistió en reconocer a Alemania y sus aliados como responsables de la guerra e imponerle importantes concesiones territoriales, así como grandes indemnizaciones monetarias. Como consecuencia, Alemania tuvo la pérdida del 13% de sus tierras, un gran golpe a la economía alemana, ya que se vio obligada a pagar una enorme suma de dinero por fuertes indemnizaciones. Los alemanes estuvieron en contra del acuerdo, mientras que algunos pocos que lo apoyaron fueron considerados criminales. Otro de los puntos importantes del Tratado de Versalles fue que le exigieron la entrega del armamento y navíos militares a Alemania hacia los aliados. También reducir el ejército alemán a 100.000 soldados. Prohibieron a Alemania la fabricación de armamentos de guerra y también se prohibió la importación en Alemania de carros blindados, tanques y otros artefactos similares que puedan servir para fines de guerra. Otro de los puntos clave del Tratado de Versalles fue la creación de la Sociedad de Naciones, organismo que velaría por la paz internacional como medida para que no ocurriera otra guerra mundial, y en la que Alemania tendría prohibida la entrada cuando ésta fue formada. ¿Cuál fue la importancia de los 14 puntos de Wilson para la negociación de paz? Los 14 puntos fueron fundamentales para la negociación entre Alemania y sus aliados para llegar a un acuerdo y aceptar las disposiciones del Tratado de Paz. En 1918 concluyó el armisticio que hizo alusión a lo siguiente: tanto Alemania como sus aliados aceptaron los 14 puntos de Wilson. Además, se formó un pacto jurídico, donde se estableció una obligación para cumplir el acuerdo. Por lo tanto, Alemania tenía derecho a una discusión sobre las condiciones dadas, pero no extenderse más de los puntos establecidos. Ahora bien, ¿te has preguntado por qué era necesario firmar el Tratado de Versalles? El objetivo primordial era finalizar la Primera Guerra Mundial y asimismo fomentar la paz con Alemania y los aliados. Sin embargo, el tratado conllevó implicaciones a Alemania, porque fue la responsable de todo y además en responder por los daños causados. De acuerdo a los artículos 231 y 232, la culpabilidad la asume Alemania.
En el artículo 231, Alemania reconozca en principio su responsabilidad en común con sus aliados y asociados que han experimentado como consecuencia de la guerra. Ahora bien, ¿cuál fue el motivo para crear la Sociedad de Naciones? El objetivo principal fue establecer una organización mundial donde los países lograran un bien común, en promover la paz y la seguridad. Y como consecuencia, Alemania perdió parte de su territorio, al igual que limitaron sus armamentos y también lo desmilitarizaron. El ejército quedó reducido a 10.000 hombres porque no querían que Alemania tuviera una revancha. Aunque podemos entender de que eso fue un grave error, porque solo fue el impulso cuando Adolfo Hitler llegó al mandato para ocasionar la Segunda Guerra Mundial. Y también, como resultado del tratado, se creó la Sociedad de Naciones, en la cual esta tenía el objetivo de garantizar y crear condiciones para la paz entre las naciones, al igual que hubo la reconfiguración del mapa de Europa. Finalmente, el auge de la disciplina de las relaciones internacionales se parte de un ambiente de post-Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, en los que se trataron los objetivos de los países vencedores, la sentencia para Alemania y el Imperio Austrohúngaro, la reestructuración del mapa europeo y sobre todo el inicio de las relaciones internacionales como disciplina científica. Con esto, podemos mencionar que la disciplina de las relaciones internacionales surge a finales de la Primera Guerra Mundial en el año 1919. Existen dos razones muy importantes por las cuales este año ha sido declarado el año del nacimiento de las relaciones internacionales. Primero, como parte del Tratado de Versalles, se crea la Sociedad de Naciones Unidas. Esta organización es importante porque presenta el esfuerzo intelectual de varios internacionalistas de la época. Como segundo, ese mismo año fue la creación del primer departamento especializado en política internacional en el mundo. Estos dos aspectos fueron muy relevantes para la creación de la disciplina de las relaciones internacionales.